Atención, noticia de última hora. Esta es una actualización urgente. Hace tan solo unos momentos, en una acción que ya está siendo calificada de histórica y de una firmeza no vista en décadas, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha convocado formalmente a una reunión de emergencia de alto nivel con el gobierno de los Estados Unidos. La tensión diplomática entre ambas naciones ha alcanzado su punto más álgido en años, y todo se ha desatado tras la enérgica condena de la mandataria mexicana a lo que ella misma calificó como un asesinato a sangre fría en aguas del Mar Caribe. Les hablamos de un suceso que ha sacudido los cimientos de la geopolítica continental. Según información confirmada hace escasos minutos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se ha entregado una nota diplomática formal en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. El documento, cuyo contenido es contundente, exige explicaciones inmediatas y satisfactorias por la muerte de 3 pescadores venezolanos a manos de fuerzas militares estadounidenses la semana pasada. Esto no es un simple llamado al diálogo. Fuentes internas de la Cancillería nos reportan que el tono del documento es de una exigencia sin precedentes, demandando que la reunión se celebre en las próximas 48 horas y que en ella participen los más altos mandos de la diplomacia y la seguridad de Washington. México ha puesto un ultimátum sobre la mesa y el mundo entero está observando. La pregunta que flota en el aire es: ¿cómo hemos llegado a este punto de quiebre? ¿Qué fue lo que realmente sucedió en el mar para provocar una reacción tan poderosa por parte de la presidenta Sheinbaum? Para entender la magnitud de esta decisión, tenemos que retroceder en el tiempo, pero no mucho. Apenas hace 7 días, la semana comenzó con una noticia que para muchos pasó desapercibida, pero que ahora se revela como el ominoso preludio de la tragedia. El pasado 26 de octubre, el Comando Sur de los Estados Unidos, que es, para que todos lo entendamos, la rama del ejército estadounidense que opera en toda América Latina y el Caribe, anunció con bombo y platillo el inicio de la Operación Escudo del Caribe. La vendieron como una misión de rutina, una simple operación para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad regional. Sin embargo, desde Caracas, el gobierno venezolano inmediatamente encendió las alarmas. Denunciaron que el despliegue de buques de guerra y guardacostas artillados tan cerca de sus aguas soberanas no era más que una provocación, una excusa para intimidar y una demostración de fuerza imperialista. ¿Tenían razón? Los hechos que siguieron parecen darles una respuesta aterradora. Apenas 48 horas después, el 28 de octubre, ocurrió la tragedia. La embarcación pesquera venezolana Esperanza del Mar, un pequeño barco tripulado por 5 hombres que se ganaban la vida en esas aguas, fue interceptada por un cúter de la Guardia Costera de Estados Unidos. Aquí es donde las versiones chocan, pero una de ellas está sellada con la sangre de inocentes. Washington, a través de comunicados fríos y burocráticos, afirmó que el barco pesquero tenía una actitud sospechosa, que no respondió a los llamados y que sus fuerzas actuaron siguiendo el protocolo. Pero, ¿cuál es ese protocolo? ¿Un protocolo que permite embestir y disparar contra un barco de madera lleno de redes de pesca? La versión de los 2 únicos sobrevivientes, rescatados en estado de shock por la propia Marina venezolana, pinta una imagen completamente diferente y desgarradora. Ellos aseguran, con lágrimas en los ojos, que estaban en faena de pesca, que vieron acercarse a la imponente nave militar estadounidense y que, sin mediar provocación alguna, fueron embestidos violentamente. Relatan que el impacto partió el casco de su humilde barco como si fuera de papel y que, en medio del caos, escucharon disparos. 3 de sus compañeros, 3 padres de familia, 3 venezolanos, murieron en el acto. No eran narcotraficantes, no eran una amenaza, eran pescadores y fueron asesinados. La reacción de Venezuela fue inmediata y visceral. El presidente Nicolás Maduro compareció ante el país y el mundo, calificando el suceso de masacre y un acto de piratería imperialista. Mostró las fotografías de los cuerpos, de los restos del barco, y prometió llevar el caso a las más altas instancias internacionales. Pero mientras el dolor se apoderaba de Venezuela, muchos se preguntaban, ¿qué diría el resto de América Latina? ¿Habría silencio cómplice?
¿Mirarían hacia otro lado como tantas otras veces? La respuesta llegó desde México y llegó con la fuerza de un huracán. El 30 de octubre, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum no se anduvo con rodeos. Con un tono grave y una mirada firme que traspasaba las pantallas, pronunció las palabras que cambiarían el curso de esta crisis. Escuchemos de nuevo lo que dijo, porque es fundamental. La soberanía de los pueblos de América Latina no es negociable. El uso desproporcionado de la fuerza contra civiles desarmados es inaceptable, venga de donde venga. Lo que vimos en el Caribe no fue un incidente, no fue un error, fue a todas luces un asesinato a sangre fría, y México no puede ni va a quedarse callado. Un asesinato. La presidenta de México, el socio comercial más importante de Estados Unidos en el mundo, acusando directamente a las fuerzas militares de ese país de cometer un asesinato. Fue un golpe sobre la mesa, una declaración de principios que resonó desde el río Bravo hasta la Patagonia. Sheinbaum no se limitó a condenar, expresó su solidaridad incondicional con el pueblo y el gobierno de Venezuela y exigió una investigación inmediata, transparente e imparcial, pero no una investigación dirigida por los mismos que perpetraron el acto, sino una investigación internacional. Esta postura, valiente para sus millones de simpatizantes, desató de inmediato una ola de reacciones en todo el continente. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, uno de los líderes más influyentes de la región, no tardó en respaldar públicamente a Sheinbaum. A través de un comunicado de Itamaraty, la Cancillería brasileña, Lula calificó la postura mexicana como digna y necesaria y llamó a la unidad latinoamericana para exigir respeto a la soberanía y al derecho internacional. Se empezó a gestar un frente común, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, ese organismo que busca la integración regional sin la tutela de Estados Unidos, comenzó a redactar un borrador de condena conjunta. Lo que empezó como una tragedia para Venezuela se estaba convirtiendo en una causa para toda la América Latina que se niega a ser tratada como el patio trasero de nadie. ¿Y cuál fue la respuesta de Washington ante esta contundente condena de su principal socio comercial y el creciente clamor regional? Fría, calculada, casi insultante. Un vocero anónimo del Departamento de Estado emitió un comunicado de 2 párrafos en el que lamentaba la pérdida de vidas, una frase vacía que usan para todo, desde un desastre natural hasta una masacre que ellos mismos provocan. Pero acto seguido, defendieron la actuación de su guardia costera, insistiendo en que siguieron los procedimientos estándar para interceptar una embarcación de interés. ¿Embarcación de interés? ¿Así llaman ahora a un barco pesquero? ¿Qué interés podía representar para la seguridad de la primera potencia mundial? La respuesta de Estados Unidos no hizo más que echarle leña al fuego, demostrando una soberbia y una falta de empatía que indignó aún más al gobierno mexicano y a la opinión pública. Porque la gente, el pueblo, también ha hablado. Durante toda la semana, las redes sociales han sido un hervidero. Etiquetas como SOS Venezuela, Justicia para los pescadores, ya fuera yanquis del Caribe, se hicieron tendencia mundial. En las calles de la Ciudad de México, de Caracas, de Buenos Aires, de La Paz, cientos de personas se congregaron frente a las embajadas estadounidenses con pancartas que decían: Sheinbaum, estamos contigo y América Latina unida, jamás será vencida. Es una ola de indignación popular que los gobiernos no pueden ignorar. Pero, como era de esperarse, no todos en México comparten esta postura de dignidad y soberanía. La oposición, esa misma que parece tener como único proyecto criticar cualquier cosa que haga el gobierno, no tardó en salir a atacar a la presidenta. Líderes del PAN y del PRI, en una sintonía que ya nos sorprende, calificaron la declaración de Sheinbaum como irresponsable, peligrosa y una provocación innecesaria a nuestro principal socio comercial. Sus argumentos son los de siempre. No hay que molestar a Estados Unidos, hay que cuidar la economía, no debemos meternos en problemas ajenos. Lo que no dicen, lo que ocultan, es que su postura es la de la sumisión. Mientras la presidenta defiende la vida y la soberanía de un pueblo hermano, la oposición parece más preocupada por la opinión de Washington que por la dignidad de México y de América Latina. Se preguntan qué pensará la Casa Blanca, en lugar de preguntarse qué es lo correcto.
Y así llegamos al día de hoy, 1 de noviembre de 2025. Tras una semana de declaraciones cruzadas, de presión diplomática y de una creciente indignación popular, México ha decidido pasar de las palabras a los hechos. La convocatoria a esta reunión de emergencia es el paso más audaz que ha dado la diplomacia mexicana en este siglo. Ya no es solo una condena verbal, es una exigencia formal, es sentar a la superpotencia en la mesa de los acusados y demandarle cara a cara que rinda cuentas. La pregunta que ahora todos nos hacemos es, ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar en las próximas horas y días? La pelota está en la cancha de Washington, tienen 48 horas para responder a la solicitud de México. ¿Aceptarán la reunión en los términos exigidos por el gobierno de Sheinbaum? Ignorar la petición sería una bofetada diplomática de consecuencias impredecibles, que podría aislar aún más a Estados Unidos en una región que ya no está dispuesta a aceptar imposiciones. Aceptarla, por otro lado, significa someterse a un escrutinio sin precedentes y admitir, al menos implícitamente, que algo hicieron muy mal en el Caribe. Fuentes cercanas a la CELAC nos informan que el organismo está esperando la respuesta de Estados Unidos antes de emitir su declaración final. Si la respuesta es negativa o evasiva, se espera una condena continental, unificada y durísima. También se habla, cada vez con más fuerza, de llevar el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Venezuela ya está preparando los expedientes legales para acusar a los responsables de la muerte de sus ciudadanos de crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, en México, se espera que la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, ofrezca una conferencia de prensa en las próximas horas para dar más detalles sobre la nota diplomática y la postura del gobierno. La expectación es máxima. El país y la región entera están pendientes de cada movimiento, de cada declaración. Lo que está en juego aquí es mucho más que la muerte de 3 pescadores, por dolorosa que ésta sea. Lo que se está dirimiendo en estas horas críticas es si América Latina va a seguir siendo una región sometida a los caprichos y a la fuerza de una potencia extranjera, o si, de una vez por todas, se va a levantar como un bloque unido, soberano y digno, capaz de defender a su gente y de exigir justicia. La presidenta Sheinbaum ha trazado una línea en la arena. Con su decisión, ha dejado claro que la política exterior de México se basa en los principios de no intervención y respeto a la soberanía, pero también en la defensa activa de los derechos humanos y la justicia, sin importar cuán poderoso sea el adversario. Ha demostrado que la solidaridad entre los pueblos de nuestra América no es un discurso vacío, sino una acción concreta y valiente. En resumen, en las últimas horas, México ha escalado la presión diplomática al máximo nivel al exigir una reunión de emergencia con Estados Unidos por el asesinato de pescadores venezolanos. Esta acción, respaldada por líderes clave de la región como Lula da Silva, pone a Washington en una posición increíblemente difícil y marca un punto de inflexión en las relaciones interamericanas. Continuaremos monitoreando esta situación minuto a minuto. La respuesta de Estados Unidos es inminente y definirá el rumbo de la diplomacia en nuestro continente para los próximos años. Les mantendremos informados con las últimas actualizaciones tan pronto como estén disponibles. Gracias por su atención.